Me dicen cuando se ve. Ahí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy lo que vamos a estar viendo en este taller es cómo asegurar la calidad de microservicios con CICD. Mi nombre es Mauro Spinelli, soy Co-Automation de Crowdar y voy a estar con mi compañero Iván, que se va a pasar a presentar. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Arrúa. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es CICD. Les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es DevOps. Mauro está en la parte de testing, yo estoy en la parte de lo que es DevOps SRE, así que bueno, espero que puedan disfrutar y sacar el máximo de esta presentación. Pasándome a la siguiente y comenzamos entonces. Cuando nosotros estamos hablando del desarrollo, o mejor dicho, los desafíos que nos encontramos al momento de desarrollar software, hoy en día nos encontramos que todo software comienza como una idea en la cual nosotros tenemos que traspasarlo o, mejor dicho, crear una transformación digital de tal manera que el producto que terminemos nosotros ofreciéndole al público, a nuestros clientes o idea como negocio o servicio, sea justamente algo ágil, algo rápido, algo eficiente y por sobre todas las cosas seguro. ¿Y cómo nosotros logramos todo esto? A través de la implementación de ciertas metodologías y vamos a, bueno, de lo que nos trae hoy justamente hablar un poco de lo que es DevOps, pero justamente antes de entrar a lo que es DevOps, me gustaría hacer énfasis en que las metodologías ágiles son el primer paso para que nosotros podamos lograr este producto software eficiente, ya que nos permite tener cambios más veloces, es decir, que los desarrolladores constantemente están agregando cambios, es más intenso al momento de codificar y nosotros podemos tener un producto medianamente aceptable en muy poco tiempo. La seguridad no es opcional, justamente cuando estamos hablando de este tipo de software. Yo sé que a veces decir la palabra rápido y seguro nunca van no suelen ir mucho de la mano, pero el meollo del asunto no es crear algo rápido y seguro de entrada, sino que es ir escalando de a poco hasta conseguir el producto que nosotros estemos deseando. Y lo importante de todo esto es que rinda, o sea que el performance importa. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro software va a tener un rendimiento o va a tener la posibilidad de escalar su rendimiento de acá hasta el tiempo de vida que tenga. Pasándome a la siguiente diapositiva, Mauro. Perfecto. Ahora, como pueden observar acá, hay unos tópicos en los que se resalta lo que es DevOps, pero básicamente lo que termina siendo es la solución a a unas ciertas cuestiones organizacionales en algunos silos apartados, o mejor dicho, englobados de una empresa o una organización. Por ahí estos silos se ven más en lo que son la área de operaciones, la área de seguridad, la área de calidad, pero la idea justamente de DevOps es agarrar y como mergear todos estos tres silos y en vez de ser entidades separadas, se terminen consolidando en una sola entidad que opere con una serie de engranajes, de, vamos a decirlo, conceptuales, en la cual te permita crear a vos tu propio proyecto software de la forma más eficiente posible. Pasando a la siguiente. Y siguiendo con lo que es DevOps, ahora les voy a contar un poco el origen de dónde surgió DevOps, qué es DevOps, qué no es DevOps y qué termina siendo el famoso o el que sea, si habrán visto por ahí, lo que se conoce como SRE. Bien. En el mundo TIC existe el conflicto hace mucho tiempo debido al rol que debe cumplir ciertos grupos dentro de una organización. Los dos principales grupos que entran en conflicto son los conocidos operators, también llamados Ops, sysadmins, sysops, etcétera, etcétera, que justamente se resume en qué tipo de valor aporta, por ejemplo, este grupo. Porque cuando estamos hablando del grupo de operaciones, nos estamos refiriendo siempre a que es una parte de la organización que aporta algo. Y ustedes dirán, ¿qué será que lo que aporta? Desde el punto de vista de lo que es infraestructura, operaciones y administración de sistemas, siempre aportamos desde el lado de la disponibilidad, es decir, que el software no solo tiene que estar disponible, sino que también tiene que estar, vamos a decirlo, presente, y no solamente nos referimos al software como tal, nos referimos a cuestiones hardware, rendimiento, almacenamiento de base de datos, redes, networking, etcétera. Abarca todo eso. Tiene que también tener estabilidad, es decir, que todo funcione debidamente como tiene que ser en el X tiempo de vida que tenga determinado software. Tiene que ser seguro, es decir, que la seguridad debe ser lo primero, lo último y lo que se va a seguir mejorando siempre.
últimamente han habido muchas noticias de que las brechas de seguridad no vienen tanto desde el lado, vamos a decirlo, informático o del lado de brechas de seguridad de una aplicación, sino que siempre toman el factor humano y siempre el DevOps lo que busca es tratar de culturizar o dar una buena, vamos a decirlo, educación en las buenas prácticas, también para mantener este ambiente seguro y que no ocurran este tipo de brechas. Ahora, la otra área con la que viene a chocar DevOps es el área de desarrollo. Cuando nos referimos a desarrollo, nos referimos a los devs, ya sea frontend, backend, base de datos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sucede esto? Porque este grupo de desarrolladores, de devs, también viene a aportar un valor muy importante en la organización. Es decir, es el equipo que se encarga de agregar nuevas funcionalidades. Es decir, que siempre están agregando cambios nuevos, pero estos cambios son para que el software funcione mejor, ¿no? Es un cambio de, vamos a decirlo, de que surgió de alguna idea random de por ahí. También es el equipo que se encarga de fixear los bugs y esto es muy importante ya que arreglar los errores de forma ágil te permite tener un software más eficiente, más inteligente y también llevarlo a un entorno de producción o el entorno que le corresponda. También tenemos lo que son las integraciones que hace este equipo de devs. Y con integraciones nos referimos a que, por ejemplo, pueden cambiar a un stack tecnológico más eficiente para lograr una mejor construcción, pueden traducir arquitecturas, pueden elegir el método de, vamos a decirlo, de desarrollo que ellos prefieran, de tal manera que termine consagrando este producto software que nosotros queremos lograr. Y también nos permite a nosotros como organización administrar diferentes tipos de soluciones. Pasando a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora, entonces, ¿cuál es el verdadero problema que ocurren entre estos dos grupos? Por un lado, hay un equipo que siempre busca mantener el equilibrio del sistema, y estos son los operadores. Y por el otro lado, nos encontramos el equipo que siempre está queriendo cambiar cosas en el sistema. Esto viene a ser los desarrolladores. Entonces, siempre hay un choque entre lo que es cambio contra equilibrio. Pero lamentablemente el cambio es algo inevitable y constante. Entonces, lo que se termina generando indirectamente es como una especie de burocratización desde el lado de los operadores. Porque, ¿qué pasa? Supónganse que ustedes quieren hacer vamos a decirlo, enviar un cambio o hacer una entrega, un deploy un viernes. El clásico deploy de viernes a la tarde y a las 2 de la madrugada se rompe algo. Al primero que llaman es al personal de infraestructura y le dicen, che, se rompió algo, por favor, fíjate si lo puedes solucionar. Entonces, el personal de operaciones se ve muy sobreseído con esto y no lo que termina haciendo es destacar los cambios que propone el equipo de desarrollo con tal de poder dormir bien, entre otras cosas. Entonces, todo se refiere al clásico refrán de, si funciona, no se toca. Pero esto terminaba siendo muy contraproducente porque lo que nosotros desde el área de operaciones lo que terminaba pasando es que se generaban una serie de cambios que se formaban en un grupo muy grande en vez de tener cambios pequeños, óptimos y manejables, porque hay que pensar de que, por ejemplo, es más óptimo tener pequeños cambios en ciertos periodos cortos de tiempo que tener una gran serie de cambios para hacerlos en un día. Porque después si nosotros, por ejemplo, queremos volver para atrás o queremos repetir algún cambio, no hay forma de mapear todo eso, por más que estemos utilizando a veces tecnologías como Git o versionado de código, muchas veces no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el motor, o mejor dicho, el factor clave que vendría a impulsar este cambio? Surge lo que se conoce como agilidad. Entonces, la agilidad surge como una necesidad para satisfacer en el desarrollo de software. Trajo consigo cambios como ser la entrega de prototipos en menor tiempo de trabajo, em, o sea, y también de tiempo de desarrollo más constante y mucho más cortos, mayor esfuerzo colaborativo entre los miembros del equipo de desarrollo, y con esto establecido los desarrolladores empezaron a entregar software más aceptable y en menos tiempo lo que en producción, pero la acumulación de cambios seguía aún existiendo. Pasando a la siguiente diapositiva. ¿Y cuál vendría a ser la solución? Para solucionar todo este problema, lo que se terminó implementando es justamente lo que hoy nosotros conocemos como una unión o consagración de estos dos equipos. Con este concepto nos referimos a que transformamos este conflicto de intereses, es decir, nosotros unimos estos dos equipos, este conflicto que tienen, y lo transformamos en algo positivo, en algo productivo, aunque a veces cueste mucho, pero justamente lo que termina agregando es valor a la compañía. Porque la idea básicamente es tener una comunicación amplia, ajustes de responsabilidad
generar respeto y confianza. Y la idea central de todo esto es generar confianza entre ambos equipos, o sea que el dev pueda confiar sus cambios al desarrollador. em, Mejor dicho, que el equipo de dev pueda confiar sus cambios tranquilamente a cualquier desarrollador. Ese desarrollador puede llevar los cambios al equipo de operaciones y el equipo de operaciones pueda desplegar estos cambios de forma tranquila. Por ahí esto no era un modelo muy óptimo al principio, porque el cambio lo ideal era que lo haga la persona que lo estaba haciendo, no un tercero o un personal X que no tenía idea del software, porque la verdad que cuando el personal de operaciones, por ejemplo, tomaba un cambio y lo llevaba, solamente tomaba el cambio y no se encarga de, vamos a decirlo, inspeccionar o de entender el software como tal, porque no es su trabajo. Entonces, por ahí generar la confianza entre ambos equipos, entre desarrolladores y operadores, era el verdadero desafío. ¿Y cómo nosotros generamos esta confianza? Justamente a través de la creación de lo que se conoce como la cultura DevOps. La cultura DevOps nos permite a nosotros justamente resolver estos incidentes dentro de la organización. Pero DevOps no solamente terminó evolucionando en resolver estos conflictos y volver más eficiente a la organización, sino que lo convirtió en algo más. Empezó a convertir a las organizaciones en empresas inteligentes. Hoy en día existen miles de millones de definiciones de lo que puede ser un DevOps, tanto desde el punto de vista de algunos autores como algo comercial, por ejemplo. Si vos querés ser un DevOps Engineer, tenés que saber usar Kubernetes, tenés que saber usar Docker, tenés que saber usar Linux, tenés que saber usar alguna herramienta de CI/CD, tenés que saber usar infraestructura como código. Y después tenemos el otro lado de que no es necesariamente saber tecnologías, sino que es otro tipo de formación no tan técnica, sino más actitudinal. Pero lo que termina siendo en realidad es que el concepto real en el que se basó DevOps es que se toma como una cultura que intenta crear cambios. Con cultura que intenta crear cambios, estamos diciendo que DevOps es el motor que nos permite a nosotros empezar a hacer estos pequeños cambios dentro de la organización, de tal manera que nosotros podamos de a poco ir construyendo vamos a decirlo, esta estructura inteligente y dejar de lado un poco las estructuras clásicas y monótonas. Entonces, ¿cuál es la principal, vamos a decirlo, el principal pilar por el que DevOps se basa, además de todo lo que nosotros ya veíamos previamente? DevOps básicamente se toma el trabajo de decir, em, yo quiero, además de generar confianza, de ajustar las responsabilidades, de tener una comunicación amplia, le agrego estos siguientes valores. Las fallas son parte del proceso. Se trata de asumir los errores que pueden ocurrir y que si existe la mínima posibilidad, va a pasar. Es decir, que los errores son parte del proceso de desarrollo. Nosotros no tenemos que agarrar y enfocarnos en buscar culpables, sino en buscar soluciones. Es decir, se rompió algo en producción. Listo. ¿Cómo lo solucionamos? En vez de estar señalando siempre personas, lo único que tratamos de señalar al final causa es solución, porque buscar culpables, la verdad que termina siendo una pérdida de tiempo, no termina siendo eficiente y además señalar con el dedo no está muy bien visto, entonces no termina siendo nada útil. Más vale señalar con el dedo la solución que nosotros podamos llegar a encontrar y decir, sí, con fulano o mengano yo lo solucioné o lo solucionamos entre los dos. Ese es el verdadero valor que se aporta. Y también otra cosa importante que viene siendo DevOps es que te permite automatizar, es decir, que nosotros tomamos los pasos repetitivos y vamos a decirlo, los agilizamos. Es decir, que en vez de estar haciendo uno por uno como si fuera un instructivo, lo que nosotros hacemos es automatizar el proceso de tal manera de que nosotros podamos tener básicamente un proceso ya limpio y que pueda salir a producción sin problemas. Entonces, ¿cuál es la verdadera pregunta acá? ¿Es una sola persona que hace todo esto? ¿Es solamente la organización? ¿Es todos? Y la verdad es que DevOps como tal no es un cargo, no es un puesto. Lamentablemente el puesto de DevOps Engineer no existe como tal. Y ya en un momento explico por qué, aunque se va a ver muchos en páginas como LinkedIn que siempre están buscando DevOps Engineer o alguien con el perfil de DevOps. Pero al hablar de DevOps como cultura, no estamos tratando de enfatizar de que no es algo determinado a un solo sector, sino que abarca
toda la organización, recursos humanos, contabilidad. Todos los miembros de la organización son un todo y todos tienen que colaborar para que este proceso inteligente se genere de mejor forma. Hoy en día las formas más comunes de no implementar DevOps es justamente tratar, por ejemplo, tratar de designar a alguien que esté en medio del equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. Esto no resuelve el problema, sino que básicamente sería como poner un Scrum Master en medio de estos dos equipos y que no termine entendiendo nada otra vez. Tampoco resuelve el conflicto tratar de mudar el personal de operaciones al personal de desarrollo y viceversa. Otra cosa que no está muy de moda es cambiar el nombre del personal de infraestructura por el equipo, por decirlo, por ejemplo, el equipo de DevOps. Entonces, ¿quién es el verdadero DevOps? El rol de DevOps como tal, si queremos enfatizarlo, es que, como dije anteriormente, es el cambio cultural. Pero el cambio cultural lo podemos ver como una metodología, como un, vamos a decirlo, un paradigma, pero el que termina implementando este verdadero paradigma es el que se conoce como SRE. Es decir, que ¿hay un personal designado? Sí, pero este personal designado no se llama DevOps como tal, sino que utiliza la cultura DevOps, los conocimientos del DevOps para tomar y empezar a generar estos cambios de a poco. Entonces, ¿quién es el verdadero SRE, como le dije hoy anteriormente? Es el Site Reliability Engineer. Es un concepto que abordó Google, que lo que terminó haciendo es educar a su personal de operaciones y a su personal de desarrollo como tal para empezar a generar, vamos a decirlo, valor de forma eficiente. ¿De qué manera? Al personal de operadores se lo tomó como para enseñarle los conceptos básicos de lo que es la programación como tal. Es decir, que al operador, al de infraestructura, se le empezó a enseñar a los conceptos básicos de programación, de tal manera no para que empiece a programar al lado del desarrollador, sino que para que empiece a entender cómo funcionan los programas y empezar a automatizar ciertos procesos. Entonces lo que él termina siendo el rol de SRE es construir este camino que le permite al desarrollador generar un commit de tal manera de que podamos tener un código, de tal manera que podamos integrar todo el código y que él pueda seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, el verdadera persona que termina implementando todo esto que le acabo de hablar es el SRE. Si queremos ir al término más nerd posible, SRE vendría siendo una clase y DevOps vendría siendo un método dentro de la clase de SRE. El mayor cambio, como le dije anteriormente, no es el SRE como estructura, sino que es lograr el medio para generar indicadores. Con indicadores quiero decir de que yo mido la calidad de mis resultados, mido la calidad de mis procesos y por sobre todas las cosas, mido la calidad con la que estoy implementando los cambios y el seguimiento de estos cambios. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que implementar una medida de seguridad que me permita a mí como SRE tener un, vamos a decirlo, como un reporte, un vistazo de que básicamente lo que estoy haciendo está bien, es óptimo y no genera ningún tipo de problemas. Así que, para finalizar, el SRE es el que termina implementando el verdadero DevOps, mientras que el DevOps termina siendo el cambio cultural que se genera dentro de toda la organización. Ahora, terminando esta introducción teórica, les cedo con Mauro que les va a empezar a explicar un poco de lo que son las pruebas automatizadas, cómo lograr estas pruebas y asegurar la calidad en los microservicios. Mauro, todo Perfecto, tuyo. gracias, Iván. Bueno, hoy vamos a ver entonces cómo aseguramos la calidad de este microservicio cada vez que se entregan mejoras, ¿no? En esto vamos a resultarlo en una serie de iteraciones, en las cuales en una primera iteración nosotros vamos a realizar las pruebas manuales con herramientas para pruebas manuales. En este caso nosotros ponemos Son Postman, pero acrílica podría ser con Vinci, cualquier... pintura acrílica Vinci. ¿Cómo llaman los Perdón, materiales? Sí, hay un Vinci, pero micrófono dice abierto. pintura Sí, hay acrílica, un no sé qué es micrófono abierto. acrílica. Sí, sí. No sé si lo puedo... A ver. Creo que el host debería, Mauro. Ok. Bueno, Pintura sigo. Vinci, mira. No, no se va a poder, me parece. Porque se Pero escucha no muy fuerte. dice, porque es que mira, ve, no sé si es este. Sí, Aquí puede dice, ser. Sí, sí, te escucho ahí. ay, sí, Sí, sí. pero ahí dice acrílica, acrílicas Vinci. Déjame darle una son pinturas Mm, casi Vinci. no nos O sea, es escucha. de la marca Creo que noche. Vinci. Son las acrílicas, Ok, parece. no sé. Esas son. Ahí está.
Perfecto. Ahí está, ahí está. Buenísimo, Listo. gracias. Continuamos. Bueno, empiezo de vuelta, así podemos entrar en el tema. Bueno, Dale. ¿cómo aseguramos la calidad de un microservicio cada vez que se entregan mejoras? Bueno, ahí tenemos una serie de iteraciones. Estas iteraciones empiezan con una primera iteración en la cual realizamos las pruebas manuales del componente, en el cual nosotros podemos utilizar cualquier herramienta para pruebas manuales. En este caso ponemos como un ejemplo Postman. Y vamos a realizar la automatización de estas pruebas manuales que realizamos anteriormente. Después ya vamos a pasar a una segunda iteración en la cual vamos a... Sí. Mauro, ¿me Sí, escuchas? sí, te escucho. Hola, hola. ¿Me escuchás? Creo que no se está saliendo, no, creo que no está saliendo tu audio. A ver. Hola, hola. A ver, no sé Hola, si hola, hola, suena. hola. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ¿se escucha bien? ¿Escuchan? Perfecto. Sí, sí. ¿Se escucha? Bueno, ahí volvemos entonces a empezar de vuelta. No sé dónde quedamos, perdonen. Bueno, ¿cómo aseguramos la calidad de un microservicio cada vez que se entregan mejoras? Bueno, con una serie de iteraciones. La primera iteración son las pruebas manuales de nuestro componente, en el cual vamos a utilizar alguna herramienta para pruebas manuales, que en este caso nosotros ponemos un ejemplo como Postman, pero podríamos utilizar cualquiera. Vamos a realizar la automatización de estas pruebas manuales y vamos a pasar a una segunda iteración en la cual vamos a tener que ejecutar las pruebas automatizadas de lo que nosotros entregamos en la iteración anterior. También vamos a realizar las pruebas manuales de lo nuevo que se integra, que se incrementa en nuestro producto, y vamos a realizar la automatización de este incremento. Y también vamos a poder hacer las pruebas con integración con otros componentes, ¿no? Y así vamos a realizar N iteraciones, siempre teniendo en cuenta que vamos a ejecutar las automatizaciones de la iteración anterior, vamos a realizar las pruebas manuales de lo que se incremente y vamos a realizar la automatización de estas nuevas pruebas que hicimos manualmente. Bueno, ¿qué nos va a permitir las pruebas automatizadas? Nos va a permitir que nosotros podamos detectar de forma rápida estos errores que se van a ir introduciendo en nuestro proceso de desarrollo. Por eso se debe realizar el deploy en el momento en que se deploya, para que nosotros podamos encontrar los errores o los problemas que tengamos a la hora de deployar este microservicio con estas mejoras, ¿no? ¿Cómo vamos a poder encontrar estos errores, estos problemas? Bueno, los vamos a poder encontrar mediante reportes de fácil acceso que sean legibles, para que nosotros podamos ver un estatus rápido de qué es lo que pasó con nuestras pruebas. Si es que fallaron, si es que pasaron ok, etcétera, ¿no? Bueno, en este workshop lo que vamos a ver a partir de un microservicio es mostrar estas pruebas automatizadas que comentábamos anteriormente, identificando estos endpoints que contiene nuestro microservicio que vamos a mostrar como ejemplo. Vamos a mostrar estas ejecuciones en nuestro entorno local y vamos a trabajar sobre un pipeline de deploy de microservicio para poder deployar entre entorno y Debbie Stage, y vamos a incluir estas pruebas que les comentaba anteriormente automatizadas en nuestro pipeline y vamos a ver el reporte que nos genera. ¿Qué herramientas vamos a usar en este workshop? Bueno, vamos a utilizar para nuestro pipeline y nuestro repositorio, vamos a utilizar GitLab. Y para lo que son las pruebas automatizadas, que vamos a mostrar ahora desde un entorno local, vamos a utilizar el framework de Lipia, que si quieren más información, ahí dejamos un link, lipia.io, en el cual pueden ver más detalle, pero nosotros ahora vamos a comentar algunas cosas sobre este framework. Este framework llamado Lipia es un framework open source, el cual utiliza BDD con Cucumber, y que tiene el manejo de los drivers incorporado, en los cuales nosotros tenemos, por ejemplo, para web tenemos Selenium, para mobile tenemos Appium, para Windows tiene Windows Desktop Driver, y el que nos importa en este caso, que es el que vamos a estar viendo en este taller, es el de API, en el cual vamos a utilizar REST API. En este caso acá vemos un grafiquito en el cual estamos parados en la parte de Test Automation y en Backend Services, donde vemos acá un poco más detallado qué es lo que vamos a estar utilizando. Y para CI/CD, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar GitLab. Lipia también tiene como runner TSNG, utiliza como runner TSNG, nos permite hacer ejecuciones paralelas, y el lenguaje base de este framework es Java. ¿Qué vamos a estar entonces mostrando ahora en el código, en un proyecto que yo ya tengo clonado en mi máquina?
vamos a estar mostrando cómo automatizar este microservicio y cómo ejecutarlo, que en este caso tenemos el Swagger, dejamos el link acá, pero yo les voy a mostrar un poco también en detalle este Swagger, y con los endpoints que nosotros tenemos a la hora de lo que queremos probar, ¿no? Y en el proyecto Automation lo que vamos a ver son los escenarios que queremos hacer con estos endpoints. Vamos a realizar la ejecución y vamos a mostrar los reportes. Bueno, voy a salir de la pantalla y voy a pasar a mostrarles un poco el proyecto que yo en mi caso ya lo tengo clonado, pero nada, en este caso sería una clonación del proyecto muy simple, en la cual nosotros acá ya tenemos de base el framework de Lipia, en el cual tenemos el POM, que acá en este caso yo ya lo tengo abierto, en donde vamos a tener todas las dependencias y todo lo que nosotros necesitamos a la hora de la configuración de nuestro proyecto. Vamos a tener también en nuestra carpeta de SRC Test Resources una carpeta llamada Features. En este caso es un proyecto de Test Manager, en el cual contiene este microservicio de Test Attachment Manager. Por lo tanto, acá tenemos varias carpetas en las cuales tenemos otros casos de prueba, pero el que nos interesa hoy va a ser el de Test Attachment Manager, que ahora voy a pasar a mostrarles el Swagger. Esperen un segundo que acá se me... Ahí está. En este caso, el Swagger de Test Attachment lo que tiene es una operación de post, en la cual vamos a recibir un body, una operación de get, en la cual vamos a recibir algunos parámetros necesarios para hacer nuestras pruebas, y una operación de delete, en la cual nosotros le vamos a tener que enviar un ID para que nosotros podamos eliminar ese attachment. Esto nos va a dar diferentes resultados a la hora de respuestas, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora en estos escenarios. Acá tengo mi feature, que yo ya lo tengo abierto acá para que se vea un poco mejor y un poco más grande. En este caso, nosotros tenemos un feature en el cual vamos a tener todos los escenarios de Attachment Manager, en el cual tenemos 3 escenarios. Acá podemos ver los escenarios, tenemos 1, 2 y 3, en los cuales tenemos diferentes operaciones, post, get y delete, que son los que veíamos anteriormente en nuestro Swagger, post, get y delete. Entonces estamos realizando estas pruebas automatizadas. Lo que vemos acá es que tenemos algunos steps, que estos son steps comunes, steps que se encuentran en el Common Steps de Lipia, en el core, en los cuales nosotros nos permite formar nuestra request de manera simple y poder ejecutar nuestros HTTP methods, nuestros métodos HTTP, en los cuales podemos ejecutar un post, un get, un delete, un patch, un put, lo que nosotros creamos necesarios, y podamos enviarle, por ejemplo, un archivo que va a tomar de nuestra carpeta JSONs, que vemos acá. En este caso vemos la carpeta JSON que se encuentra en SRC Test Resources, en lo cual nosotros tenemos una carpeta llamada Request y Response, en las cuales en este caso va a tomar nuestra request directamente formada en un archivo JSON. Y eso nos va a permitir a nosotros facilitarnos el armado de nuestra request. De esta forma también le podemos enviar algunos parámetros de entrada y podemos especificarle nuestra operación y nuestro service en Java, que nosotros vamos a poder desarrollar con algunas modificaciones o con lo que nosotros creamos necesarios para nuestro código. Y, por ejemplo, tiene algunos steps genéricos que validan lo que es el status code. En este caso, vamos a ejecutar estos 3 escenarios con un example cada uno, es decir, 3 casos de prueba, en el cual, bueno, el delete, por ejemplo, genera un attachment y guarda ese ID para poder utilizarlo a la hora de nuestro delete y poder eliminar este attachment, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este tag a nivel feature, que lo que quiere decir es que esto nos va a ejecutar todos los escenarios de este feature, y esto lo vamos a especificar que queremos ejecutar este tag en esta línea del POM, en la línea 26, por ejemplo, en el cual nos provee la configuración de Lipia de la forma en la que está nuestro proyecto, la estructura, nos va a permitir nosotros definir este tag directamente en el POM, ¿no? Y nosotros poder ejecutarlo con un MVN clean test de manera simple para poder realizar esta ejecución. Ahora les voy a mostrar esa ejecución. Pero antes les quiero mostrar un poco la estructura del proyecto, en el cual nosotros también podemos tener algunos steps que no contenga por ahí Lipia, como steps comunes, en los cuales nosotros los vamos a definir en este ar.steps en srct Java, donde nosotros vamos a poder tener nuestros archivos .java con nuestros steps definidos. Bueno,
Voy a pasar a realizar la ejecución de estos casos de prueba que les mostraba anteriormente. En este caso, yo ya estoy parado en nuestro proyecto, estoy en la ruta de nuestro proyecto. Una vez que ustedes se paran ahí con el CMD o con lo que ustedes quieran realizar la ejecución, vamos a realizar un MVN clean test para poder realizar la ejecución de nuestros casos de prueba. ¿Qué pasaría si yo quisiera ejecutar otro tag, otra etiqueta? Yo podría cambiarlo directamente desde el POM acá, o podría tranquilamente pasarle acá como un de Cucumber un filtro cucumber.tags, y acá le podría tranquilamente pasar el tag que quisiera correspondiente a lo que yo quiero ejecutar, ¿no? En este caso, como ya lo tengo en el POM, vamos a ejecutar un MVN clean test, y esto se debería ejecutar correctamente. Le damos a ejecutar. Esperen que no me está ejecutando esto. Ahí está. Ahí empieza a realizar todo lo que es el build de nuestro proyecto. Si es necesario, baja las dependencias. En este caso yo ya tengo descargadas las dependencias correspondientes, pero en el caso que ustedes lo ejecuten por primera vez, le va a bajar todas las dependencias correspondientes. Y acá ya empieza a ejecutar los tests. Vemos ahí Running Test Suite. Y ahí empezamos a ver que en nuestra consola se empieza a realizar un detalle de lo que se va ejecutando. Y acá lo que podemos ver es un detalle simple de que se ejecutaron 3 casos de prueba y los 3 pasaron correctamente, ya que no vemos ningún failure. En este caso podemos ver el step by step que se ejecutó y podemos ver algunos detalles en consola. Si nosotros queremos ver un detalle un poco más completo, podemos tener un reporte, que es lo que estábamos comentando antes, en el que sea de fácil acceso y que sea fácil de leer, en el cual nosotros en nuestra carpeta target, mediante la configuración que tenemos en nuestro proyecto, vamos a poder, en la carpeta Extend Reports, en Spark Report, vamos a poder hacer un refresh, porque esto, al hacer un MVN clean, el clean lo que está haciendo es limpiar siempre la carpeta target y volver a generarla. Entonces vamos a hacer un refresh de nuestro reporte, que es el que se acaba de ejecutar, ¿no? Este reporte lo vamos a abrir en nuestro browser. Y acá podemos ver un reporte un poco más lindo, en el cual nosotros vemos todos los tests que se hayan ejecutado. Podemos verlo ya sea por tags, por dashboard, lo que sea, con algunos gráficos que nos provee, que eso en este caso no lo voy a mostrar, pero se pueden ver en el caso de que tengan muchos tests ejecutados, se pueden hacer algunos análisis con algunos gráficos. Y en este caso vemos que en nuestro test se ejecutaron 3 escenarios. El create, en el cual nosotros vemos ya los steps en el que se genera toda la request y en el que se valida el status code. Acá vemos que se modificaron ya los datos que teníamos en los examples directamente en nuestro step, y de esta forma es más fácil de leer. Y también tenemos el get, en el cual tenemos los 2 steps correspondientes, y tenemos el delete, en el cual teníamos un poco más de steps, porque se debería generar de vuelta el attachment y eliminar ese attachment. Entonces acá vemos un reporte un poco más legible, un poco más completo, y de esta forma poder entender qué es lo que está pasando con nuestras pruebas. Lo que vamos a hacer ahora es hacer fallar uno de estos casos, por ejemplo, enviándole un status code que no es el correspondiente que deberíamos esperar, y vamos a realizar de vuelta la ejecución, en nuestro caso, MVN clean test, de vuelta, y deberíamos ver que nuestra ejecución nos dé un error, y que el error sea en el escenario correspondiente, en el step correspondiente, ¿no? Y vamos a mostrar cómo se muestra esto en el mismo reporte que vimos recién, pero con errores. Ahí se está ejecutando, se muestra el mismo detalle que se mostraba antes, en el cual podemos ver cómo forma la request, etc. Y ahí ya empezamos a ver un poco de rojo, que quiere decir que ya empezaron a fallar algunas cosas, y vemos que se ejecutaron, acá nos los enlista, nos hace una lista de los casos de prueba, que antes no lo hizo. ¿Por qué? Porque como pasaban todos, nos dice, se ejecutaron tantos casos, pasaron todos. No nos hace una lista porque ninguno falló. Pero en este caso, como falló alguno, nos muestra en detalle cuál es el que falló. En este caso falló el primero, que es el que bien modificamos nosotros, y nos muestra un error que no es entendible, ¿no? Pero si vamos más arriba, vamos a poder ver que falló en el step
del status code, en el cual esperaba un 201 y encontró esperaba un 200 y encontró un 201, ¿no? Es decir, la respuesta que nos devolvió nuestro microservicio fue 201, y nosotros esperábamos un 200 porque le habíamos ingresado eso en el código. Por lo tanto, vamos a ver esto cómo se generó en nuestro reporte. Y ahí vamos a ver que nuestro test ya nos aparece fallido, y vamos a ver que nuestro primer escenario, que es el que los demás nos aparecen igual que antes, todo pasando ok, correctamente. En el primer escenario, lo que vemos acá es que nos aparece directamente el step en el cual falló, que es en el de status code, y nos aparece el error que nos aparecía en consola, es decir, nos aparece ya definiendo qué es lo que pasó con esta prueba. Y de esta forma tenemos un reporte rápido, sencillo y fácil de leer, como comentábamos anteriormente. Bueno, eso por la parte de lo que es la parte de automatización. Ahora vamos a seguir con la presentación. Esperen un segundo que se me pone esto acá, ahí está. Voy a pasar a compartirles de vuelta en pantalla completa. Y vamos a pasar entonces a una cuestión que nos surge a la hora de realizar estas ejecuciones automatizadas, que es, en un entorno que es de entrega continua de producto, ¿está bien realizar la ejecución de estas pruebas automatizadas en nuestra local? Y en nuestro local lo que pasa es que nosotros tenemos una configuración que tenemos propia de nuestra computadora, ¿no? Es decir, que si nosotros pasamos nuestro proyecto a otro, quizás no le funcione igual que a nosotros. Entonces ahí surge la idea de ejecutar estas pruebas en pipelines, que eso, ahí mi compañero Iván va a pasar a explicar un poco más en detalle qué son estos pipelines. Ok, pasando a la siguiente diapositiva. Dale. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora de la parte de lo que es la integración continua y la entrega continua, CI/CD, le voy a mostrar una estructura rápida de un proyecto donde ya tenemos un pipeline funcional que está preparado justamente para este microservicio que se conoce como Attachment Manager, y las pruebas que ejecutan acá. ¿Por qué es necesario hacer todo esto? Como comentaba mi compañero, las pruebas locales están bien, pero no vamos a llevar toda nuestra configuración siempre de local al cliente. Es decir, que al cliente no le voy a dar mi computadora para que ejecute y vea que todo funciona. No. Y, por ejemplo, si nosotros decimos, sí, vos sabés que para que funcione completamente el software, necesito que ejecutes este choclo de librerías. El cliente te va a decir, ah, bueno, gracias y nunca más. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es eso. Y el verdadero desafío es cómo llevamos toda esta integración, esta entrega continua a un entorno de desarrollo. Y ahora lo que voy a pasar a mostrarles es la estructura de nuestro pipeline. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Dale, dejo de compartir. Sí, sí. Ahí avísame si dejo de compartir. Ahí está. Ahora fíjate si dice lo mío. Dale. Si se ve. Todavía no. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, este es el entorno donde yo acabo de agarrar y ejecutar un pipeline, pero no les voy a mostrar primeramente paso por paso desde acá. Primero vamos a analizar la estructura de nuestro pipeline como archivo. Y el archivo que termina generando toda la magia es este archivo conocido como GitLab CI YAML. A ver, voy a agarrar esto un poquito. Ahí está. Este archivo que se llama GitLab CI YAML, que como pueden ver es un archivo del tipo YAML que tiene ciertas estructuras, como pueden observar acá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo necesito crear este archivo GitLab CI YAML? ¿Qué me ofrece a mí GitLab como para poder ejecutar esto en la nube o en algún determinado servidor? GitLab me ofrece a mí la posibilidad de llevar mi código hacia un servidor por medio de lo que se conoce como un GitLab Runner. Porque, ¿qué pasa? Obviamente a GitLab esto le genera vamos a decir, un cierto costo al momento de ejecutar cada trabajo de cada cliente, de cada usuario de la plataforma. Entonces la solución que implementó GitLab fue, no voy a usar mis servidores. Le voy a decir a los usuarios que se registren con un runner, y de esa forma ese runner va a almacenar la información de la ejecución de sus proyectos. ¿Qué termina siendo el runner? El runner no es nada más ni nada menos que una máquina o una mini máquina virtual aislada que básicamente termina utilizando los recursos de otra computadora que no son los servidores de GitLab.
de tal manera que yo puedo buscar un runner para mi proyecto y registrarlo en mi sistema operativo base, o si por ejemplo yo me manejo con Kubernetes, sé más o menos manejar Docker y esas cosas, yo puedo agarrar y registrar ese runner dentro de mi contenedor, dentro de mi orquestador de contenedores, etcétera, etcétera. O si quiero ponerlo en una máquina virtual aislada en la nube, también lo puedo hacer. Entonces el runner lo que permite es tomar este archivo GitLab CI YAML, leerlo, interpretarlo y decir, ok, voy a ejecutar lo que vos escribiste acá. De esa forma, lo que nosotros terminamos escribiendo acá es la manera en la que llevamos nuestro código a un cierto entorno en la nube. Puede ser AWS, puede ser DigitalOcean, puede ser Huawei, puede ser cualquier entorno en la nube, hasta incluso puede ser el propio GitLab a veces te brinda una opción de pages como para subir páginas estáticas. Obviamente no estamos hablando de que va a ser dinámico y que no va a tener base de datos, es 100% básicamente como vamos a decirlo, como subir una imagen o subir un template así sin conexión a ninguna base de datos. Volviendo a lo que es la estructura de este archivo GitLab, tenemos acá un principal apartado en el que nosotros declaramos variables en las cuales voy a ir diciendo después dónde lo utilizamos, pero quiero enfatizar en lo siguiente. El app name vendría siendo el nombre de nuestro proyecto. Esta variable lang hace referencia al lenguaje y por lenguaje nosotros nos referimos al lenguaje de programación. Posteriormente ya explico por qué. Esta variable sí hay que después se autocompleta al momento de generar el deploy y después tenemos las tres principales que nos importan a nosotros. Tenemos la ruta del proyecto o project path, el nombre del proyecto y el branch del proyecto. ¿Por qué necesito estas tres variables? Porque yo necesito llegar al lugar donde están todas las pruebas moldeadas para este microservicio. Y ustedes me dirán, ¿y no es más fácil moldear todas las pruebas dentro del mismo microservicio? No, porque nosotros tenemos que empezar que software, producto como por un lado y las pruebas para ese producto por otro, de tal manera de que yo pueda agarrar y reutilizar después esas pruebas para cualquier otro microservicio. Entonces es de una forma óptima como de generar un molde específico donde yo puedo agarrar y después invocar ese molde y después las pruebas que ya están pulidas, ya están construidas y ya están, vamos a decirlo, con calidad, ya puedo utilizarlo para cualquier microservicio. Entonces por eso hacemos esa separación. Y acá lo que tengo que definir después en mi pipeline es los stage. Los stage vienen a ser esos pasos que yo le dije que el GitLab Runner viene leyendo. Acá tenemos el stage de build, package, deploy y testing. Por fines prácticos para este taller nosotros solamente vamos a enfocarnos en el de testing a profundidad. Los otros tres están en otra locación y les paso a explicar por qué. Piensen que nosotros tenemos que agarrar y hacer básicamente eso que hizo Mauro en su computadora. Tenemos que bajar dependencias, construir el proyecto. Si usamos Docker, tenemos que buildear Docker, construir imágenes de Docker. Si tengo que hacer una subida a un microservicio, de un microservicio a un servidor, tengo que agarrar y loguearme ese servidor. Hacer toda esa cantidad de pasos que nosotros hacemos por ahí de forma, vamos a decirlo, a modo de instinto, es decir, a modo de que nos sale mecánico. Entonces, por ahí nosotros decimos, bueno, hacer esto de forma automática no van a hacer tantos pasos. Error. A veces hacemos una gran cantidad de pasos que nosotros no nos damos cuenta y únicamente cuando llegamos a esta parte donde queremos automatizar esos pasos es donde realmente se ve todo el proceso que conlleva la creación, la construcción, el empaquetado de nuestra aplicación y la llevada, vamos a decirlo, la llevada a ese servidor. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá el stage de build, package y deploy los tengo separados en otro repo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo tener los tres procesos aislados. Cuando yo me refiero a build, hablamos de la parte donde yo tengo que bajarme todas las dependencias que corresponden a mi aplicación. Puede ser dependencias de módulos en Python, pueden ser dependencias de Node, pueden ser dependencias de un framework de Node otra vez, puede ser de React, puede ser Java puro. Entonces una buena práctica es que para ciertos lenguajes yo tengo ya como una paquetería, o pueda, vamos a decirlo, un empaquetado de dependencias que yo solamente las voy a utilizar cuando las necesito. No tengo que estar bajándolas siempre. En todo caso, si yo necesito actualizar mi versión de Node, en ese caso yo voy a traer las dependencias correspondientes a esa nueva versión. En todo caso, está muy bueno tenerlo separado porque de esta forma, si por ejemplo falla algo, como por ejemplo, se deprecó la biblioteca los 14, perfecto. ¿En qué versión de Node es? Tanto, perfecto. Nos volvemos para atrás o vamos para adelante según corresponda.
A veces, muchas veces tener siempre todo actualizado puede ser algo contraproducente, porque la mayoría de las bibliotecas que se crean no están del todo depuradas o, vamos a decirlo, como purificadas, entonces nos puede generar errores a nosotros. Y la mejor forma de que nosotros podamos identificar más rápido esos errores es teniendo los tres procesos por separado. ¿Es la mejor práctica? Para este caso sí, a nosotros nos sirve, nos funciona. ¿Hay otra forma de hacerlo? Por supuesto, hay millones de formas de hacerlo. Si uno quiere agarrar y tener todo dentro del mismo pipeline y que se ejecute solamente en un archivo, no hay ningún problema. Pero estaríamos perdiendo la ventaja que nos brinda este archivo de tener una estructura limpia e invocable desde cualquier lado. Después tenemos la etapa de lo que es el package, que lo que vendría siendo son las operaciones de Docker. Ahora ustedes me preguntan, ¿por qué siempre se utiliza Docker? ¿O por qué yo empiezo a ver que muchos lugares me piden saber Docker? Porque Docker es esta herramienta que nos permite a nosotros aislar nuestra aplicación, encapsularla y después poner todo lo que yo necesito adentro. Es decir, que Docker viene a reemplazar lo que antes venía siendo las máquinas virtuales por entornos virtuales a nivel de software. Las máquinas virtuales eran entornos virtuales, pero a nivel de hardware. Entonces Docker lo que termina haciendo es una optimización de los recursos de tal manera que yo puedo tener mi aplicación en la versión que yo quiera, construida como yo quisiera, y puedo agarrar y desplegarla tantas veces como quiera. Es decir, que yo sí creo vamos a decirlo, la construcción de Docker correcta, con la aplicación, con mi aplicación escrita en el lenguaje que yo quiero y las dependencias que le corresponden, yo puedo agarrar y después ya como tener una plantilla predefinida para cualquier otra aplicación de ese mismo estilo. Entonces las operaciones de Docker lo que termina haciendo es una construcción, un logueo y después un push. Con el logueo me refiero a que yo me tengo que identificar hacia un cierto lugar porque ¿qué pasa? Mi imagen de Docker yo puedo construirla en local y dejarla ahí perfecto. Pero ¿qué pasa si yo tengo que agarrar y dejarla disponible para un grupo de desarrolladores? O el grupo de desarrolladores tiene que dejar siempre disponibles sus imágenes de Docker. Entonces lo que nosotros le brindamos a ellos como SRE es la posibilidad de que puedan crear sus propias imágenes y guardarla en lo que se conoce como una registry. La registry no termina siendo otra cosa que una biblioteca o un repositorio de imágenes de Docker, que lo cual después cuando yo necesito lo único que tengo que hacer es hacer un Docker login, mi usuario y mi contraseña de esa biblioteca o de ese repositorio, y después me bajo esa imagen. Y esa imagen puede ser mantenida por fulano, mengano, sultano, etcétera, pero es una muy buena práctica dejar esa imagen disponible para mi equipo de trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo quisiera, o Mauro viene un día y me dice, ya Iván, necesito una imagen de Docker de Lipia, entonces yo le digo, sí, no hay problema, mira, estas son las credenciales, tenés que loguearte acá, y con eso ya vas a tener la imagen de Lipia. Entonces, esa es la forma base en la que nosotros nos movemos y nos trabajamos, de tal manera que siempre mantenemos todo disponible. Ahora, con lo que corresponde al deploy, no es más que el paso final para terminar llevando todo lo que yo hago a mi servidor vamos a decirlo, a mi servidor cloud. En este caso, nosotros nos manejamos mucho con lo que es una herramienta llamada Helm, que es un manejador de paquetería de Kubernetes, que lo que termina haciendo es, voy a comprimir tu proyecto, el que sea, en el lenguaje que sea, y lo que voy a terminar haciendo es que en la máquina destino o en el entorno destino, la voy a terminar descomprimiendo. Entonces, es una forma muy óptima y rápida de llevar las cosas a producción y de desplegar en un servidor nuevo. Y vamos a decir, el último step que nos trae al momento de hoy es este step de testing. Como pueden ver, este step de testing tiene un montón de configuraciones a la cual nosotros le dejamos, vamos a decirlo, le dejamos explícito qué quiero hacer, qué quiero probar y qué quiero que me guarde, que es lo importante. Como pueden ver, acá tenemos la imagen de Crawdad Lipia. Como les decía, yo con estos pasos anteriores ya me accedí a mi repositorio de imágenes, entonces ya puedo solicitar una imagen de Lipia sin ningún problema, porque ya va a ser un resultado de la ejecución previa. Lo único que tenemos que hacer acá después con este apartado de stage es le seleccionamos este nombre que pusimos acá. Acá no necesariamente se llama testing, pero es muy buena práctica mantener homogeneizados los nombres. En el sentido de que si yo hago build, es bueno que por lo menos mi stage o mi paso se llame como predefinido build. Y después le puedo agregar el nombre que yo quiera. Después tenemos el before script. El before script es un paso previo a la ejecución que va a ser realmente este step dentro del pipeline. Con el before script me refiero a que antes que ejecutes todo lo que vayas a ejecutar, necesito que me traigas lo siguiente.
En este caso lo que termina siendo es un git clone hacia donde está como pueden ver acá, la ruta del proyecto, el nombre del proyecto y no sé si se alcanza a ver, ahí está. Y el nombre del proyecto, mejor dicho, el branch del proyecto, que no termina siendo otra cosa que las variables que ya tenía acá. Es decir, tráeme lo que está en esta ruta de Libia Products Test Manager, tráeme este proyecto con este nombre y se encuentra alojado en el branch de Develop. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer un git clone si yo jamás instalé git? Porque el runner, cuando yo lo registré, ya le dije las herramientas que quería que tenga dentro. Esa es otra de las posibilidades y de las bondades que nos ofrece registrar nuestro propio runner, que GitLab ya nos da. Nosotros le podemos poner Python, Ruby, Git, podemos tener también Docker, podemos tener Kubernetes como ejecutores. Lo que termina siendo el GitLab Runner es tener adentro ejecutores de determinadas tecnologías. Después lo que tengo que hacer por último, como hizo Mauro, es moverme adentro del proyecto, es decir, yo tengo que estar parado sobre el proyecto para ejecutar el clean test. Y lo último que termino haciendo es ejecutar este mismo clean test que se encontraba hoy en la pantalla de Mauro, con la única diferencia que yo acá el tag lo personalizo porque en este caso tengo que hacer referencia al set de pruebas que corresponde a Attachment Manager y ese set está tagueado. Tiene una etiqueta que se llama Test Attachment para este caso. Y una muy buena práctica al momento de crear pipelines es agregarle reglas. Yo sé que en un principio las reglas pueden ser algo molesto, pero determinarlas es un gran, vamos a decirlo, un gran beneficio, un gran aporte de valor a la seguridad. Porque este pipeline solamente se va a ejecutar si el branch es develop y, por ejemplo, nunca se va a ejecutar si el branch no es develop. Y como yo le digo eso, con el apartado de when always y when never. Y acá el apartado importante, el artifacts. El artifacts lo que termina siendo es un almacenamiento del resultado de una ejecución. Para nuestro caso va a ser el reporte que Mauro tenía en su computadora. Y como pueden ver, el path que yo le configuré a este artifact tiene que coincidir con el path donde se generan los reportes, en este caso en el entorno del proyecto donde Mauro lo tenía, que era Maven. Y yo le digo que expire en 5 días. ¿Por qué es necesario que expire en 5 días? Porque si yo, por ejemplo, sacara esto y dejara que cree artifacts nuevos todos los días, va a llegar un momento el pipeline que intuitivamente va a decir, no voy a generarte más artefactos, no te voy a generar más reportes, porque no entiendo qué pasó. O no entiendo, mejor dicho, qué debería pasar. Porque nosotros podemos decirle que cree todos los días, pero en un momento el pipeline rompe y GitLab, o mejor dicho, la API de GitLab no entiende qué hacer ante esta situación. Esto es algo que sigue pasando hoy en día. No por eso no por eso no dejamos usar GitLab, sino que él nos brinda la herramienta correcta para que nosotros podamos agarrar y crear el pipeline de la forma más adecuada. Y yo les recomiendo que si quieren y se sienten curiosos, vayan a la documentación de GitLab. Ahí está cada una de las cosas que yo les vengo diciendo. Está todo en inglés, así que bueno, hay que traducir un poquito, pero está todo ahí, no estoy inventando nada. GitLab ya me da todas mí las herramientas, los pros y los contras de todo lo que tengo que hacer. Y después lo último que yo hago acá es incluir el proyecto donde están los 3 pasos que yo le hablé hoy. El build, el package y el deploy que se encuentra en otro repo separado. Recuerden que esto lo hice con el fin de que yo pueda tener tranquilamente todos mis procesos por separado, en caso de que si falla alguno, voy y toco ese proceso y no tengo que afectar al resto. También me permite tener un código más limpio en caso de que yo, por ejemplo, tenga que ponerle ciertas condiciones, ciertas reglas a mi deploy. Porque así como yo configuré una serie de rules acá, puedo hacer esto tranquilamente en mis otros 3 pasos y es más, lo hago justamente para que no choque con los demás y que respete, por ejemplo, este tipo de reglas de que si el commit branch es develop y si el commit branch no es develop. Y también, por ejemplo, qué pasa si el commit event es tal cosa. Ese tipo de detalles es lo que agrega valor y nos permite a nosotros saber que de forma tranquila vamos a terminar ejecutando un proceso de integración continua y de entrega continua sin ningún problema. Ahora lo que les voy a mostrar acá por mi pantalla un segundito es un video adelantado de qué debería pasar cuando va ejecutando el pipeline. Y por último les voy a mostrar la ejecución o el resultado final del pipeline que puse a ejecutar hoy más temprano. Como pueden ver acá en mi pantalla, como pueden ver, ahí va haciendo cada uno de los pasitos, no hay ningún problema. Acá empieza lo que es el build, el primer paso, ya pasó. Después va haciendo el package, pasa al deploy,
Y por último termina siendo el de testing. Me pasa un poquito, bueno, ahí está. Este es lo que venía siendo el de package. Viene ahí y como pueden ver es una salida del log que básicamente termina construyendo todo lo que yo les venía hablando de lo que son la construcción de Docker, lo que es Kubernetes, lo que es Helm, etcétera. Y al final pueden ver que termina resultando en el mismo reporte que Mauro generó hoy desde su computadora, pero ahora yo lo generé de un entorno cloud. Es decir, que cualquier persona de mi equipo de desarrollo o que tenga los permisos adecuados puede venir y ver todo lo que acaba de ocurrir dentro del pipeline. Una vez terminado este video, vamos a ver qué terminó generando nuestro pipeline. Como pueden ver, el pipeline terminó y acaba de hacer cada uno de los pasos de los jobs, como se conoce, que yo le dije que haga. Y por último, vamos a ver qué nos dejó el testing. Como pueden ver, es exactamente lo mismo que Mauro creó hoy. Lo hizo de su compu y acá está todo lo que nosotros teníamos. Se crea un proyecto, se tienen los casos del proyecto, tiene los gráficos si los desea, tengo los tags, tengo los gráficos de barra. Esto solamente lo van a ver de una forma más útil cuando sean varias ejecuciones. Y es exactamente lo mismo que él hizo en su computadora, pero ahora desde mi computadora y está disponible para todo mi equipo quien lo solicite. Entonces, esto termina siendo la parte de integración continua y de despliegue continuo y de cómo asegurar la calidad a través de CI/CD. Esta es la parte práctica que nos conviene a nosotros como SRE, que nos compete, tratar de crear este roadmap, esta ruta de entrega, construcción, despliegue y de desarrollo dentro de un entorno cloud, en este caso para microservicios. Ahí dejo de compartir y vamos ya cerrando la parte final de esta presentación. Dale, paso a compartir de vuelta. Sí, sí. Las preguntas las hacemos al final, no se preocupen, así que vamos a tener nuestra base de preguntas y Ah, respuestas. ahí me avisas si está viendo. Sí, veo tranquilamente. Bueno, las conclusiones entonces que nos deja este taller es que a la hora de lo que es las pruebas automatizadas nos van a garantizar a nosotros la calidad de nuestro microservicio y de las entregas de mejoras de nuestro producto, porque vamos a detectar fácilmente y rápido estos errores antes de que se integre nuestro microservicio con otras aplicaciones, ¿no? Y bueno, y ahí las otras conclusiones sobre CI/CD. Claro, sí, lo que nos permite a nosotros tener las pruebas automatizadas es evitar depender de terceros para que nosotros podamos generar pruebas automáticas. Es decir, que con esto que yo tengo acá puede venir, lo puede ejecutar Mauro, si está autorizado, lo puedo ejecutar yo, si estoy autorizado, lo puede ejecutar quien sea, de tal manera que no le tengo que estar llamando che, fulano, mengano, sultano, puedo ejecutar el pipeline, puedes ejecutar el pipeline. Si yo tengo la posibilidad de hacerlo, lo ejecuto yo y entonces lo que me permite a mí también es generar esa confianza dentro de mi equipo. Y también tenemos un tiempo de reducción en las pruebas, es decir, que no tenemos que estar modelando, construyendo todas las veces. Entonces, cuando tenemos este set de pruebas ya purificado, depurado, no nos estamos interesando, no nos enfocamos en lo anterior, en lo que salió mal, sino que nosotros lo resolvemos y cuando lo resolvemos ya lo damos como algo de calidad, lo certificamos y pasamos a la siguiente interacción. Eso es lo importante. Por eso es muy importante enfocarse en solucionar los problemas y tratar de abarcar la mayor cantidad de, vamos a decir, los aspectos posibles, de tal manera que cuando pasemos a la siguiente interacción, es decir, a la siguiente etapa de pruebas, tengamos ya nuestro software medianamente ya construido y de calidad y, por sobre todo, probado automáticamente. Perfecto. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el taller de hoy, así que ahí no sé si... Creo que tenemos unas preguntitas ahí en el chat. Voy a dejar de Acá, compartir. sí. Si hay preguntas. Ok, acá veo una, dice, los DevOps deben ser integrales en la experiencia DevS, QA, UIX en 10. Si es necesario, sí, porque ¿qué pasa? No es necesario tampoco que el DevOps esté encima de todo el mundo todo el tiempo, sino que encontrar el equilibrio en generar este proceso continuo de generar confianza y alinear responsabilidades, esa es la manera correcta de implementar el DevOps. O sea que, si es necesario, yo debo decir, ok, como equipo, plantémonos y empecémonos a distinguir esto, esto y esto. De tal manera que cada quien tiene sus tareas y nadie está entorpeciendo las tareas de los demás. Y básicamente también nos permite tener un proceso limpio para generar software. No sé si hay más preguntas.
cuáles son las mejores prácticas para probar un proyecto en autenticación JWT como tester de automatización. Creo que esa es para ti, Mauro. Sí, pero no entiendo bien a qué se refiere. ¿A buenas prácticas? ¿En qué sentido? En este caso, ¿Puede abrir nosotros... el micrófono también, disculpa, para Sí. preguntar? Sí. En este caso, nosotros estamos mostrando un microservicio simple, es decir, sin token. En este caso, no sé a qué te referís con las mejores prácticas para probar un proyecto de autenticación. No soy tester, pero me ha tocado trabajar con un pipeline de JWT, en el cual una mejor práctica siempre, y por favor háganlo, y sus SRs también van a ser muy felices, no hardcodeen Claro, contraseñas, usuarios dentro del repositorio. Porque, ¿qué pasa? Cualquiera con acceso mínimo a un repositorio puede entrar y ver esos valores y puede agarrar y básicamente vulnerar todo. Siempre es exactamente. bueno tratar de tener esa parte de seguridad tercerizada, así que nosotros podemos utilizar algo como, por ejemplo, un aplicativo llamado Vault, que me permite a mí encapsular mis contraseñas y lo único que termino haciendo es generar, como dice acá, un token para llegar a esa bóveda de secreto, a esa bóveda de contraseña. Esa es una de las mejores prácticas. Entonces tenemos Exactamente. la seguridad más separada un poquito. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí, sí? Sí, se te escucha. ¿Qué tal? Iván, Mauro, gracias por el taller. Bueno, mi pregunta era con respecto a las pipeline, Sí. si le ha tocado como experiencia trabajar dos proyectos independientes de back y front, y de qué maneras o cuál sería la mejor práctica de manejar esos dos proyectos cuando existe una funcionalidad que implica cambio en ambos lados, ¿no? Pero cada uno de ellos mantiene su pipeline independiente, ¿no? ¿Cómo se maneja esa situación? Muy buena pregunta. Mira, lo más, vamos a decirlo, óptimo que se puede hacer en ese sentido es que, ok, enumerar bien los procesos que vas a hacer en tu back, enumerar los procesos que hacer en tu front, encontrar si coinciden en algún punto y tratar de, vamos a decirlo, como decía hoy, igualar esos conceptos o igualar esa funcionalidad, de tal manera de que vos tenés que hacer tus cambios lo más mínimo posible dentro de tu pipeline. Si eso no es posible, y bueno, te va a tocar justamente generar estructuras por separadas para cada, vamos a decirlo, proyecto. Pero no quiere decir que no en un futuro no puedas agarrar y reconstruir eso de tal manera que puedas tener el mismo pipeline para back, el mismo pipeline para front. De hecho, eso fue uno de los desafíos que me tocó a mí enfrentarlos, de que yo tenía, al principio parecía todo separado, es decir, parecía que no tenía nada que ver, pero después indagando un poco, leyendo mucha documentación, me di cuenta de que podía como igualar estos procesos, llegar a una concesión y decir, puedo construir un pipeline para esto y va a servir para esto. Y te explico el por qué. Porque determinar los pasos que hacemos en cada pipeline me permite a mí identificar qué puedo hacer, o mejor dicho, qué puedo heredar a otros productos software. Dale, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra Ahí está. pregunta? Ahí está. ¿Preguntas? No sé si en el chat. No, Creo que no. no. No se ven más preguntas. No, creo que no. Bueno, chicos, Mauro, Iván, agradecerles en nombre de la comunidad de testing en Chile, el que hayan estado acá compartiendo sus conocimientos, su experiencia, a todos los asistentes que participaron y a los futuros asistentes que van a estar viendo la grabación. Así que muchas gracias y bueno, sigan disfrutando de la siguiente charla y el siguiente taller que viene. Al final del día va a haber una premiación, cursos y que son donados por los diferentes sponsors del evento. Así que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por Muchas la gracias por el atención. espacio. Muchas gracias a Chao, todos. gracias. Chao, chao, que tengan buen día. Gracias.